Mi nombre es Ángel Uriel Palmeros Cruz y en este video explicaré lo que se vio en esta segunda unidad de la asignatura de máquinas eléctricas. Principalmente se vio el tema de máquinas de corriente directa o continua, donde se dice que son generadores que convierten la energía mecánica a energía eléctrica de corriente continua o directa. La mayoría de estas máquinas son semejantes a las máquinas de corriente alterna, ya que manejan corrientes y voltajes de corriente alterna. En este caso, como vamos a ver máquinas de corriente directa, se manejará una corriente directa o continua. Estas máquinas pueden operar de dos diversas formas, que pueden ser como motores o como generadores. Principalmente vamos a ver su operación como motores, en donde las partes principales de un motor de corriente directa son dos imanes permanentes, una espira o bucle denominado como rotor, el cual está hecho de cobre. También tiene anillos, escobillas, un núcleo, el estator, el colector y el armazón. Algunos motores de corriente directa pequeños no necesitan de un electroimán o un inductor y en su lugar se incorporan imanes permanentes. La función de un motor de corriente directa es proveer un campo magnético constante, debido a que tiene imanes permanentes. El devanado del rotor está conectado a una fuente de alimentación de corriente directa o continua a través del anillo, en donde cada semianillo del colector es una escobilla o delga. Cuando fluye la corriente a través del devanado, se induce en él una fuerza electromagnética que sigue la ley de Lorentz, la cual nos dice dicha ley que un conductor por el que circula una corriente sufrirá una fuerza en la presencia de un campo magnético. Para este primer tema se vieron motores autoexcitados, motores independientes, motores en serie, motores en paralelo, deriva, en donde para cada uno de estos se vieron sus respectivas fórmulas. Para poder comprender aún mejor lo que es el funcionamiento de estas máquinas de corriente directa, aquí podemos observar el mecanismo que estos llevan para poder transformar lo que es la energía mecánica en una energía eléctrica de corriente directa. Para poderles explicar uno de los ejercicios que se elaboró sobre estas máquinas de corriente directa, que es el caso del motor, este primer tema, tenemos este primer ejercicio donde nos dice que un motor de corriente directa o corriente continua que es autoexcitado tiene una tensión en bornes de 260 volts y la fuerza contraelectromotriz generada en el inducido es de 226 volts y absorbe una corriente de 10 amperes con una frecuencia de 50 Hz. Entonces nos pide calcular lo que es la resistencia total del inducido. Bien, los datos que tenemos es el voltaje total de 260 volts, una fuerza contraelectromotriz de 226 volts, y una corriente en el inducido de 10 amperes. Por lo tanto, tenemos la primera fórmula del voltaje total y de aquí nosotros vamos a despejar la resistencia, que es lo que nos pide calcular, la resistencia total del inducido. Entonces la despejamos y simplemente sustituimos los valores, que es el voltaje de 260 menos la fuerza contraelectromotriz, que es de 226. Y todo esto dividirlo en la corriente y nos da un resultado de la resistencia de 3.4 ohms. Así también nos pide calcular la potencia absorbida de la línea. En este caso simplemente ya tenemos la fórmula, que es la potencia absorbida es igual al voltaje por la corriente. Y simplemente es sustituir los valores, que es el voltaje de 260, que ya teníamos, que nos lo dio el enunciado, y una corriente de 10 amperes, que igual ya lo teníamos. Y nos da una potencia de 2600 watts. Igual nos pide calcular una potencia útil en el eje. Ya tenemos la fórmula, las cuales se vieron en clase, que es potencia útil es igual a una fuerza contraelectromotriz por la corriente. Ya teníamos estos valores, simplemente es sustituir, que es una fuerza contraelectromotriz de 226 por la corriente de 10 amperes y nos da una potencia útil en el eje de 2260 watts. Así también nos pide calcular un par nominal si el motor gira a 1500 revoluciones por minuto. Y bueno, para esto tenemos la fórmula que del par nominal es igual a la potencia útil sobre la velocidad angular. Para esto ya tenemos el valor de la potencia útil, nos faltaría calcular la velocidad angular y simplemente lo sacamos sustituyendo la fórmula de 2 por pi por revoluciones por minuto entre una frecuencia de 50 Hz, que estos 50 Hz son los que nos da el enunciado aquí. Simplemente sustituimos 2 pi por las revoluciones por minuto, que sería de 1500, entre los 50 Hz y nos da una velocidad angular de 188.49 radianes sobre segundo. Y así este valor ya lo tendríamos en la velocidad angular, simplemente sustituimos la potencia útil, que ya la sacamos anteriormente, entre la velocidad angular. Sustituyendo estos valores nos da un par nominal de 11.99 newtons sobre metros. Y bueno, finalmente el ejercicio nos pide un rendimiento eléctrico.
Para este rendimiento eléctrico tenemos la fórmula de sustituir la potencia útil sobre la potencia absorbida. Estos valores ya los sacamos con anterioridad, simplemente sustituimos y para este caso lo multiplicaríamos por 100 y nos daría un rendimiento eléctrico de 86.92%. Y bueno, así también se hicieron otros ejercicios más, que es básicamente lo mismo, sacar estos valores como par nominal, una potencia útil, una potencia absorbida. Y bien, como lo mencioné desde un principio, estas máquinas de corriente directa, además de operar como motores, también pueden operar como generadores, en donde son máquinas eléctricas alimentadas por un suministro de energía de corriente directa o que genera voltaje de corriente directa en operación del generador. Para este tema de los generadores de corriente continua se vieron generadores en serie, generadores en paralelo, generadores compuestos, en donde para cada uno de estos se vieron sus características y sus fórmulas correspondientes. Y bueno, al igual como en el tema del motor de corriente directa, en este caso también se vieron ejercicios sobre el generador de corriente directa, en donde el primer ejercicio nos dice que un generador de corriente continua o directa que está en serie de 15 kW en 220 volts tiene una caída de tensión en escobillas igual a 5 volts, una resistencia del circuito de armadura igual a 0.7 ohms y una resistencia de campo en serie de 0.09 ohms. Cuando suministra la corriente nominal a la velocidad nominal, nos pide el ejercicio calcular la corriente de armadura, la tensión generada en la armadura. Entonces, para el primer inciso, que es la corriente de armadura, simplemente ya tenemos nuestra fórmula, que es la corriente de armadura igual a la potencia sobre 2 volts. En este caso, la potencia ya nos le está dando el enunciado, que son de 15.000 kilowatts. En este caso son 15.000 kilowatts entre los 220, que igual nos da el enunciado. Simplemente sustituimos y resolvemos y nos da una corriente de armadura de 68.18 amperes. Así para el inciso B, que es la tensión generada en la armadura, lo que nos pide. Tenemos la fórmula para el inciso B, que es el voltaje igual a lo que es la tensión generada en la armadura en este caso, menos la resistencia de la armadura más la resistencia en serie, todo esto multiplicando a la corriente de la armadura. En este caso tenemos todos los valores excepto lo que es en este caso la tensión generada en la armadura. La despejamos y nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. Simplemente lo que haríamos a continuación sería sustituir los valores que ya tenemos y nos daría una tensión generada en la armadura de 273.86. En este caso, para poder tener ya nuestro resultado final, tendríamos que sumarle más 5 volts, que en este caso los 5 volts es de la caída de tensión en escobillas. En este caso simplemente se le suma a nuestro valor de la tensión generada y tendríamos finalmente nuestro resultado de 278.86 volts como tensión generada en la armadura. Y así se realizaron más ejercicios relacionados. Finalmente se vio el tema de máquinas sincrónicas, el cual es un generador síncrono que convierte la energía mecánica o térmica en energía eléctrica. Estas máquinas se clasifican en dos diseños principales, que son las máquinas de rotor cilíndrico y máquinas de polos salientes. Estos pueden tener una conexión directa o una conexión unitaria. Las máquinas síncronas son en su mayoría trifásicas y se usan más como generadores. Estas máquinas tienen la particularidad de operar como motores o como generadores. El funcionamiento de los generadores síncronos se basa en el principio de hacer girar una espira dentro de un campo magnético para que se induzca en aquella una fuerza electromotriz. Y bueno, para poder entender más lo que son las máquinas síncronas, aquí podemos observar una imagen de lo que es un generador síncrono, en donde podemos observar las partes de dicho generador, en donde aquí está el estator, el bobinado, que son estas partes de cobre de acá, y de esta parte tenemos lo que es el bobinado, igual el cobre que tenemos de este lado, tenemos las terminales a conectar en ya sea en estrella o delta, que son estas de acá, las salidas que tenemos de esta parte que serían las escobillas, y así tenemos lo que son los anillos, que son los que están enrollados en este lado, y finalmente pues prácticamente todo este sería lo que es el rotor. Bueno, finalmente para concluir con este tema voy a explicar uno de los ejercicios que se hicieron relacionados a lo que es un generador síncrono, en donde para este ejercicio nos pide determinar 6 incisos, que bueno, para el inciso A nos pide hallar la velocidad de rotación de este generador. Simplemente aquí tenemos ya la fórmula que nos dice que para poder determinar la velocidad de rotación del generador es multiplicar 120 por la frecuencia, que en este caso la frecuencia es de 50 Hz, sobre el número de polos, que en este caso el número de polos para este ejercicio es de 4. Entonces simplemente sustituimos los valores y nos da una velocidad de rotación de 1500 revoluciones por minuto.
Después, para el segundo inciso, nos pide hallar la corriente de campo que debe suministrarse al generador para lograr la tensión de los bornes de 480 en vacío. En este caso tenemos que nuestra corriente lineal es de 1000, por lo tanto tenemos nosotros una corriente, bueno, la fórmula de corriente lineal que es igual a la raíz de 3 por la corriente, que en este caso sería nuestra corriente de campo. En este caso pues ya tenemos los demás valores, entonces despejamos a la corriente de campo, la despejamos y sustituimos los valores, que nuestra corriente lineal, como ya mencioné, es de 1000 sobre la raíz de 3. Resolvemos y nos da de 577.35 amperes. Pero para poder complementar nuestro resultado necesitamos un ángulo, que para este caso nosotros tenemos nuestro ángulo de lo que es el voltaje y nuestro ángulo de la impedancia, que a continuación explicaré cómo se sacaron estos valores. Bueno, nosotros tenemos que nuestra impedancia es igual al voltaje sobre la corriente. Ya tenemos lo que, como ya mencioné, los ángulos del voltaje y de la impedancia. Simplemente despejamos a la corriente y despejando nos queda esta fórmula. Y bueno, en este caso el voltaje siempre va a entrar del lado 1 con un ángulo de 0 grados. Es por eso que nosotros tomamos al voltaje como 0 grados. Y una impedancia, que para poder sacar el ángulo de la impedancia, nosotros tenemos que el ejercicio nos está dando un factor de potencia de 0.8, el cual nosotros lo determinamos como factor de potencia igual a coseno de teta igual a 0.8, que es el factor de potencia. Y de aquí, con esto, nosotros sacamos el ángulo, despejamos y nos queda el ángulo es igual al coseno de menos 1 de 0.8, que es de 36.86. Este de aquí es nuestro ángulo de la impedancia. Es por eso que lo colocamos en la fórmula. Y de ahí, simplemente para poder sacar esta división de ángulos, es restar 0 grados menos 36.86. Y por ende nos da que el ángulo de la corriente es de menos 36.86 grados. Y ya tendríamos nuestro resultado completo, que sería nuestros 577.35 amperes que sacó con anterioridad, con un ángulo de menos 36.86 grados. Después nos pide que cuánta potencia está suministrando el generador, que sería el inciso C. Ya tendremos nosotros lo que es la potencia es igual a raíz de 3 por el voltaje lineal, por la corriente lineal, por el factor de potencia. Entonces simplemente sería sustituir, ya tenemos todos los valores y simplemente sustituir, que sería raíz de 3 por 480 por 1000 por 0.8, que es el factor de potencia. Lo resolvemos todo esto y nos da una potencia de 665 kilowatts. Seguimos con el inciso D, que el inciso D nos dice hallar el voltaje generado. Ya tendríamos todos los valores, tenemos nuestro voltaje generado, que en este caso sería EA, que es igual al voltaje lineal más la resistencia por la corriente más J por la reactancia por la corriente de nuevo. Todo esto nosotros lo tenemos como números complejos. En este caso para J, aquí nosotros tenemos que J es un ángulo de 90 grados, porque si lo vemos desde el plano cartesiano, el lado de X sería en este caso números reales, que sería de 0 grados, y el lado de Y serían nuestros números imaginarios, que tendría un ángulo de 90 grados. Es por eso que aquí se elimina a J o lo consideramos con un ángulo de 90 grados, y básicamente aquí toda la operación que se hace es con números complejos, y finalmente sustituyendo y resolviendo todas estas operaciones con números complejos nos da un voltaje generado de 544.75 con un ángulo de 6.57 grados. Después nos pide calcular la potencia de entrega del motor primario al generador, y para esto pues nosotros ya tenemos una potencia entregada, que es la que se va a calcular, que tenemos que sumar todas las pérdidas, tanto de salida, pérdidas eléctricas, del núcleo, mecánicas y del campo. Tenemos todos los valores excepto las pérdidas eléctricas, que en este caso lo que se hace es sustituir en la fórmula de 3 por la corriente al cuadrado por la resistencia, que esto sería 3 por 577.35 al cuadrado por 0.02, y nos da un valor de 19.9 kilowatts. Y ya tendríamos todos los valores. Aquí en este caso las pérdidas del campo, el enunciado nos está diciendo que se desprecian las pérdidas del circuito de campo. En este caso pues se considerarían como 0, y ya solo lo que se hace es sustituir y nos da una potencia de entrega de 744.9 kilowatts. Y finalmente nos pide el ejercicio calcular la eficiencia global de la máquina. Para esto nosotros tenemos que N es igual a las revoluciones por minuto. Entonces la eficiencia global nos dice que dividamos lo que es la potencia de salida entre
la potencia de entrada y esto multiplicarlo por 100 y finalmente nos da de 89.27% que es la eficiencia global. Al igual se hizo otro ejercicio que es exactamente lo mismo y bueno, esto es todo lo que se vio en esta segunda unidad de la asignatura de máquinas eléctricas. Muchas gracias por su atención.